tenemos memoria. Es un camino preexistente, mucho antes que vinieran aquí los desarrollos que hoy se encuentra aquí asentado, como es Vidanta, y en el caso de Punta Gorda. Hay que recordar que ellos llegaron hace unas cuantas décadas. Aquí nosotros llevamos mucho más. Y estos caminos son caminos que es la columna vertebral, vaya, de lo que es la que une a los pueblos del sur desde la Ribera hasta San José del Cabo. Y también en los 80s, nuestro gobernador Alberto Alvarado Arambro los declaró patrimonio de los pueblos del sur y fue una inversión federal por arriba de los 45, 50 millones de pesos. Wow. La empresa que los construyó todavía son gente de familias de La Paz y que también se tiene toda la documentación de qué fue lo que sucedió aquí precisamente para unir los pueblos del sur. México tiene miles de kilómetros de costa, playas que forman parte de nuestra historia, de nuestras vacaciones, de nuestra vida. Por ley, son de todos. En la Cámara de Diputados se aprobó la ley de acceso gratuito a playas de todo el país. Ya queda prohibida la imposición de cobros. El derecho a lo que todos los ciudadanos merecemos, que son nuestros libres accesos a playa. Que las playas deben de ser para todos y todas en nuestro municipio, estado y México. Cada vez se pierden más los accesos. Sin embargo, denuncian que por lo menos hay 3 playas más que están con acceso restringido. En Los Cabos caminan kilómetros y kilómetros y no encuentran cómo entrar a la playa porque no se los permiten los hoteleros. Pero en la realidad, muchos ya no pueden llegar a ellas. Entre cadenas, bardas y guardias, el acceso al mar se ha vuelto un privilegio. Y aunque la ley lo dice claro, todas las playas son públicas. En muchos lugares, ese derecho parece hundirse con cada ola. Pero hay quienes no se rinden, quienes caminan, graban y exigen lo que les pertenece. Porque el mar no tiene dueño, y recuperar el acceso también es recuperar lo que somos. Esto es acceso libre. ¿Qué tal, amigos de Radio Tildillo? Bienvenidos a un programa más en este domingo y comentarles acerca de que tenemos hoy un tema bastante importante para la comunidad, que es el tema de el camino costero en Baja California Sur, un tema que a principios de este año logró tener muchísima polémica. Esto debido a que una desarrolladora pretendía cerrar este camino para poder continuar con su desarrollo. Vamos en este programa a profundizar nuevamente el caso del camino costero, que bien tuvieron que intervenir autoridades estatales para la liberación de este camino, pero la lucha continúa. No solamente se necesita que las autoridades vengan, liberen un camino, sino que se continúa dándole seguimiento para que se mantenga y para sacar a todas las desarrolladoras que pretendan bloquear este camino que es patrimonio para los subcalifornianos. Y ante esto, pues bueno, Juan José. Sí, así es, Alejandro. El camino costero. Fíjate que el camino costero ya tiene muchos años en la lucha, y particularmente en este 2025 se tuvo una de las victorias más grandes en ese tema, porque se logró convocar a una gran manifestación para recaudar firmas en su defensa, y todo culminó con la apertura del camino. Hay varios bemoles en todo lo que ha ocurrido, la situación actual del camino. Hay varios que piensan que ya se solucionó porque ahorita está abierto y pueden pasar. Hay otros que creen que todavía sigue cerrado. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en este año 2025 con el camino costero.
y en lo que nos ha tocado participar en la defensa de los espacios públicos de uso de bien común. Fíjate, todo salió a raíz de la actualización del PDU 2040. Ya tenía muchas administraciones sin que se pudiera poner un plan de desarrollo urbano vigente. Un plan de desarrollo urbano, ¿qué contempla? Contempla la forma en que va a crecer la ciudad, es decir, qué se puede hacer o qué no se puede hacer en distintas zonas, hasta dónde se puede construir, qué se puede construir, cuál va a ser zona industrial, ¿sí me explico? Dónde se van a proyectar escuelas, parques. Entonces, el PDU es necesario también por el tema de las vialidades. Ahorita es una congestión y un tráfico horrible lo de las vialidades, y por el tema de la vivienda, espacios que se destinen a la construcción de vivienda. Entonces el PDU realmente es un instrumento necesario, urgente y muy importante, pero no podemos poner, no podemos hacer sacrificios como un camino costero por la inmediatez de resolver otros problemas, porque entonces no estás resolviendo nada. Yo recuerdo escuchar declaraciones de varias figuras políticas del ayuntamiento que decían, solo son 3.9 kilómetros, como si 3.9 kilómetros no fueran nada. Y para que te des una idea, el Malecón de La Paz mide 5 kilómetros y el camino que aquí se está declarando en desuso son 4 kilómetros. Entonces, no es cualquier cosa, no es un tramo pequeño, realmente es significativo. Y Los Cabos, ¿por qué no puede tener su malecón? ¿Por qué no puede tener un malecón y con eso resolver el problema de los accesos a la playa, un crecimiento ordenado por la costa? Entonces, cuando se planteó lo del PDU, se hicieron una serie de consultas públicas. En esas consultas públicas participaron los ciudadanos, pero de forma tramposa también participaron los desarrollos, Punta Gorda, Vidanta, todos los desarrollos que se están reclamando para así el camino costero, también participaron. No es que estén impedidos a participar, no que sea indebido que hayan participado. La cuestión es la intención con que lo hicieron, porque ellos al participar en la consulta pública hicieron la solicitud expresa al INPLAN de que se declarara en desuso el camino costero. Ellos sabían que el INPLAN no les iba a resolver a favor, pero lo que ellos necesitaban era una respuesta negativa para poder promover un amparo y con ese amparo detener el trazado del camino costero y poder continuar privatizándolo. Y así fue. El INPLAN les contestó que era improcedente jurídicamente su solicitud. Y ante esta respuesta, con esta respuesta que obtuvieron del INPLAN a través de un instrumento de consulta pública, de lo que se trata un instrumento de consulta pública es de defender los bienes de la nación, de los ciudadanos, promovieron un amparo. Este amparo fue admitido y el juez solicitó $1 millón como garantía para poder tramitar la suspensión. ¿En qué consistió la suspensión? La suspensión fue que el ayuntamiento no podía afectar la propiedad de estos desarrollos en tanto no se resolviera el amparo. Al final el amparo se resolvió y se resolvió en contra. La situación aquí es que el 20 de enero del 2025 el Cabildo de Los Cabos votó por un dictamen que presentó Alberto Alvarado, aprobó declarar en desuso el camino costero. El mismo 20 de enero fue notificado el INPLAN de que se había sobreseído el amparo. Es decir, que el momento en el que se votó en Cabildo y que se propuso declararlo en desuso, ya no existía una obligación legal o jurídica
para dejarlo fuera del PDU. El ayuntamiento podía incluirlo en el PDU, no había una obligación jurídica. Y aquí está un informe presentado por el Poder Judicial de la Federación, en donde dice que el Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos se le notificó de la sentencia de amparo el 20 de enero del 2025. Y no solo eso, tenemos copia del acuse recibido del ayuntamiento, donde dice que lo recibió a las 9 de la mañana. Entonces, cuando tú recibes, el INPLAN fue el que lo recibió, cuando el INPLAN recibe a las 9 de la mañana esta notificación del sobreseimiento de la sentencia, tiene que ir inmediatamente a la sesión de cabildo a notificar que se sobreseyó, porque es una afectación real sobre el pueblo, ¿no? Y siendo que Alberto Alvarado dijo en la sesión de cabildo, donde propuso dejarlo en desuso, que no era conveniente por cosas legales, cuando ya no había ninguna obligación legal. Entonces, esto es muy importante, porque así podemos entender, en pocas palabras, que cuando el ayuntamiento votó en desuso el camino costero, no había una obligación legal para hacerlo. Ahora, ¿qué ocurrió? El INPLAN, en octubre del 2024, le entregó a Jesús Alberto Alvarado Aragón un dictamen, y el dictamen que le entregó el INPLAN a Alberto Alvarado decía que el camino costero tenía que permanecer en el PDU porque no había fundamentos jurídicos o legales para quitarlo. Y Alberto recibió a través de la oficina de regidores este documento el 10 de octubre. Es decir, que el 10 de octubre del 2024 el INPLAN ya le había informado por escrito a Alberto Alvarado que no procedía el retirar el camino costero. Sin embargo, Alberto Alvarado, en contra del dictamen del INPLAN, elabora otro dictamen diverso para poderlo declarar en desuso. Muy bien, pues ahora sí que todo lo que estás comentando, pues fue cierto, que pues empezaron a ocurrir una serie de anomalías en nuestro municipio. Claro está, nos intentaron quitar el camino costero. En la aprobación de Cabildo para hacer el desuso del camino costero fue una acción ruin, pero también considero que fue una acción que faltó más información, decisión tomada bajo la ignorancia, porque bien está que establecido que el camino costero es patrimonio de nuestro municipio y nuestro estado. Es un camino que inclusive tiene una placa que fue construido en 1984. Efectivamente, bueno, exactamente en 1984, y aquí está la imagen de la placa. Esta placa señala que fue construido por el gobierno del estado de Baja California Sur y con el apoyo en la construcción del gobierno federal. Entonces, una construcción que beneficia a cientos de habitantes, a miles de habitantes en nuestro municipio, fue el camino costero. De hecho, fíjate, Alejandro, que uno de los proyectos del PDU que se presentaron establece lo siguiente, lo voy a leer. Adicionalmente, en movilidad regional, se identifica el camino costero que conecta el centro de población con la zona de Cabo del Este y algunas de las principales localidades en esta zona, como son Cabo Pulmo y La Ribera. Este además permite el acceso a las diferentes playas de esta franja costera. Sin embargo, se identifica una tendencia de los desarrollos turísticos en esta zona a desplazar el camino lejos de la costa para el aprovechamiento del existente como parte del mismo desarrollo turístico, cerrando y limitando los accesos
de plata en esta zona. Por esta razón, el primer tramo de este camino desde San José del Cabo hasta el desarrollo denominado Vidanta se divide en dos, el camino costero antiguo y el camino nuevo. El primero cuenta con una sección de vía de 8 metros, aproximadamente de 2 carriles, en terracería, y el segundo con la misma sección con pavimento tipo recubrimiento. En el PDU ya se establecía en los proyectos que se habían elaborado la intención de Vidanta y Punta Gorda de quedarse con el camino costero. Se habla de que hubo una negociación en el 2017, que el de la Junta Estatal de Caminos Lascurain entregó el camino costero viejo y recibió el nuevo camino, y se menciona que ya son acuerdos que no se pueden, el ayuntamiento actual menciona que son acuerdos que ya no se pueden modificar porque nadie los defendió. Pero lo cierto es que este ayuntamiento ha tenido oportunidad de defender el camino costero y no lo ha hecho. Por ejemplo, tenemos un oficio del ayuntamiento en donde se declara incompetente para declarar si en la tercera actualización del PDU se mantendrá el camino costero o si se va a quitar. Y el ayuntamiento por oficio se declara incompetente, diciendo que la autoridad responsable en el tema es el Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, es decir, el INPLAN. Entonces, esto es una contradicción porque mientras el ayuntamiento se reconoce como incompetente para decidir en el tema y señala al INPLAN como autoridad responsable, al mismo tiempo el INPLAN ya le había dicho al ayuntamiento que el camino costero no se quitaba, y pese a eso, Alberto Alvarado lo decidió quitar en su dictamen. Y déjame comentarte que también es irrelevante porque el mismo ayuntamiento dice que se considera incompetente, y como ciudadanos se podría resumir que se está echando para atrás en la toma de decisiones de ese tema. Entonces, ¿por qué en la sesión de Cabildo se toma la decisión de hacer el desuso del camino costero? Cuando realmente se están declarando también como incompetentes? Entonces, zapatero a sus zapatos. Y cuando se le pregunta al Ayuntamiento de Los Cabos cuál es la situación actual del camino costero, el Ayuntamiento de Los Cabos contesta con que la petición de información no cumple con los datos necesarios para considerarse o tramitarse como solicitud de información. El ayuntamiento niega dar información sobre la situación actual del camino costero. ¿Qué se tuvo que hacer? Se tuvo que meter una queja en el Instituto Estatal de Transparencia, y el Instituto Estatal de Transparencia determinó que el ayuntamiento tenía que dar respuesta. Es decir, el ayuntamiento no quiso dar una respuesta de la situación actual del camino costero diciendo que los datos no cumplen con lo necesario para considerarse. Y el Instituto Estatal de Transparencia requirió al ayuntamiento de que diera una respuesta. En la respuesta que se vio obligado el ayuntamiento a dar, contesta que sí, que efectivamente ellos el 20 de enero declararon en desuso el camino costero, pero que el tema ahorita está en el gobierno del estado, porque el gobierno del estado tiene que dictaminar la congruencia. Hay que recordar que el gobierno del estado ya rechazó por primera ocasión dar la congruencia del PDU por el tema del camino costero. Sin embargo, el gobierno del estado le requirió al gobierno municipal para que subsanara algunos hechos en el tema del PDU, y ahí es en donde estamos ahorita atorados. El gobierno lo rechazó, pero no ha validado nada, y el municipio sigue insistiendo en quitar el camino costero. Entonces hay una situación de impas porque el gobierno del estado no lo quiere aprobar porque quitaron el camino costero, y el gobierno municipal no va
a mandar un PDU con el camino costero. Y entre tanto, ¿qué pasa? Yo considero que hay un interés muy fuerte por lo que la administración está haciendo. Hay un interés detrás muy fuerte, pero se avientan la bolita ahora, porque sus acciones fueron claras y demostraron que no tenemos una administración preparada para la toma de decisiones en nuestro municipio. ¿Para quién están gobernando, Alex? O sea, en lugar de defender un camino costero para beneficio de la comunidad, salen con el discurso de que se contemplan playas públicas. Discúlpame, todas las playas son públicas, todas. Pero dicen, no, se está contemplando ya un área con baños y palabras. Nosotros no queremos un acceso de unas 2, 3 playas, 4 playas. Nosotros queremos el camino costero libre. Entonces, ¿qué te parece si, regresando del comercial, platicamos de los recursos de reconsideración que se metieron para que se modifique ese dictamen que Cabildo aprobó declarando el camino costero en desuso? Me parece perfecto, Juan. Vamos a un corte y regresamos. Ya está aquí una obra que marcará un antes y un después en la memoria colectiva de Baja California Sur. El Pacto de Todos Santos, escrito por Vicky Güereña, llega para contar la historia de una de las luchas ciudadanas más emblemáticas de nuestro estado. Este libro revive lo ocurrido aquel 12 de septiembre de 2014, cuando más de 3,000 personas se reunieron en Todos Santos para levantar la voz y firmar un acuerdo que detuvo el avance de la minería tóxica en la Sierra de la Laguna. Fue un momento histórico, la unión de un pueblo en defensa de su tierra, su agua y su futuro. El Pacto de Todos Santos no es solo un libro, es la crónica de un movimiento que cambió el rumbo de nuestra historia local. Adquiere tu ejemplar y sé parte de esta memoria colectiva. Amigos de Baja California Sur, estoy súper feliz de darles la buena noticia de que mi nuevo libro, El Pacto de Todos Santos, ya está a la venta en Amazon. Y por favor, estén muy atentos a las convocatorias que voy a estar haciendo en Facebook. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan en este ámbito literario, que es muy difícil publicar, pero se siente muchísima satisfacción, sobre todo porque seguimos luchando por nuestra Sierra de la Laguna. Tal vez vamos a ver los tiburones toro. Esperen las imágenes, llevan una GoPro cada quien para compartir la experiencia cara a cara, ¿no? Entonces, todo eso quiero que se lo lleven, que lo aprecien y que vivan ahorita el momento porque se nos va rápido, ¿no? ¿Están listos para la aventura? Las noticias no se cuentan solas, se escuchan. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Buen día. Amigos. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Los saluda su amigo y servidor, Esaú Aguilar, de Noticias del Golfo. En la voz del pueblo. Noticias del Golfo, el noticiero del pueblo. Desde Ensenada, La Paz y Los Cabos, hasta Mulegé, La Loreto y Comondú. Nos encontramos aquí en Ciudad Constitución, el municipio de Comondú. Me encuentro aquí en la cabecera del municipio de Mulegé, en Santa Rosalía. Que me encuentro aquí en la bella Cenicienta, el municipio de Ensenada, Baja California. Y me encuentro en el municipio de Los Cabos, y en Ensenada, Baja California. Porque la verdad se comunica desde todos lados. Un medio que te escucha. Un medio que te informa. Un medio confiable. Noticias del Golfo.
El noticiero del pueblo. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a su programa Acceso Libre, en donde tratamos temas debatientes de nuestro municipio, y en el tema que tenemos hoy es el tema de caminos costeros. Ya estuvimos hablando acerca de cómo inició la problemática del camino costero en Baja California Sur, que pues sale desde lo que es parte inicia de donde viene siendo el Encanto. Exactamente, del Encanto, y termina hasta Cabo Pulmo. Hasta Cabo Pulmo. Y el tramo que se está declarando en desuso es precisamente ahí del Encanto hasta Vidanta. Así es, y de hecho aquí tenemos la imagen. Vamos a colocarla aquí atrás. Estamos exponiendo la imagen. Y esta imagen, gracias, amigo. Esta imagen es precisamente la ruta de lo que es el camino costero, que son aproximadamente más de 3 kilómetros lo que es el camino. Sí, de largo son 3.9 kilómetros, pero en algunos tramos el camino costero se aventó de la costa hacia el cerro hasta 3 kilómetros. Hasta 3 kilómetros. Y toda la parte que se ve aquí tal vez no sé si se alcanza a ver, pero aquí en la costa va el camino costero, y la otra parte de arriba es el nuevo camino pavimentado por el que se reemplazó. Efectivamente, y lo que se busca es que el camino costero también se mantenga y que tenga también una pavimentación, un proyecto digno para la población, pero que no se clausure, porque las desarrolladoras como Vidanta no tienen el derecho a privatizar este camino. Entonces es muy importante por eso puntualizar antes del corte comercial que estábamos hablando de que hay un conflicto de interés en este tema muy muy grande, porque la cuestionante está: ¿por qué quieren privatizar el camino costero? ¿Por qué el ayuntamiento y Cabildo se lleva a cabo en sesión de que se debe de establecer en desuso el camino costero? Y luego, cuando empiezan las cuestionantes, cuando la bomba revienta, por así decirlo, cuando la gente alza la voz, cuando la gente empieza a protestar, a preguntarse el por qué dicha acción, lo que hace la administración es: me echo para atrás de mi decisión. Me echo para atrás, yo no soy el responsable de tomar las decisiones del camino costero. Yo no soy responsable, y se empiezan a... Pero fíjate, eso es interesante, porque el ayuntamiento el 20 de enero votó en desuso el camino costero. Ahí sí era competente, ahí sí podía decidir sobre el camino costero, ahí sí podía decir que se dejara en desuso. Pero ahora que la población habló, que se juntaron las 3,000 firmas, que se protestó en Ciudad de México, en Palacio Nacional, ahora el ayuntamiento dice que no es competente. Entonces, no eres competente para defenderlo, pero sí eres competente para declararlo en desuso. Efectivamente. ¿Y cuántas de estas situaciones no hay en nuestro municipio? ¿Cuántas de estas situaciones no hay en nuestro estado? Entonces, el gobierno del estado intervino a liberar el camino costero, pero no por su propia voluntad. ¿Cuántos años tiene el gobernador? ¿4 años? Con 4 años. ¿Y en 4 años nunca hizo nada por el camino costero? ¿Hasta apenas este año? Por el boom que hizo en los ciudadanos. Tenía mi percepción personal, es que vio su oportunidad y la tomó. Así es. Porque no había hecho nada 4 años atrás. Efectivamente, y exactamente. El boom
que se hizo con la ciudadanía, que la gente empezó a llegar a firmar sí, para considerar que se libere el camino costero. 3,000 firmas en 2 días. 3,000 firmas en 2 días que fueron presentadas en Palacio Nacional. Y al final de cuentas ahí es cuando el gobernador aprovecha de decir, yo soy pueblo, yo soy pues un funcionario que defiende y demás, y voy a ir y voy a liberar el camino costero con mi gente y demás, pero esto no lo hizo por una voluntad hacia un bien de la comunidad. Esto claro está y está muy señalado en medios de comunicación, que tiene detrás un interés político, tiene detrás un interés de que obviamente el gobierno del estado se comenta entre la comunidad que no simpatiza el gobernador del estado con el actual presidente municipal de Los Cabos. Mira, al final de cuentas esos temas son partidistas, son temas partidistas, y en partidos siempre hemos visto que hoy están mal y mañana están bien. Entonces no creo que abone mucho al tema, pero sí es cierto lo que dices. No, eso no se puede negar. Han tenido muchos roces, ambos gobiernos han tenido muchos roces, y el camino costero fue uno más de esos. Fíjate, a raíz de lo que se presentó en Ciudad de México, se recibió un oficio de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial Urbano y de Vivienda de la SEDATU, en donde nos informan todo lo que se ha hecho a nivel federal a raíz de la solicitud que se presentó en Palacio Nacional para que se defendiera el camino costero. Y nos hacen llegar un informe desde que se recibió la solicitud hasta lo último que se actuó el 29 de abril del 2025. En este informe, en este oficio que nos manda la SEDATU, manifiesta que la SEDATU formuló una opinión técnica sobre el camino costero y accesos a playas, en donde determinó que no habían fundamentos jurídicos ni legales para dejar el camino costero fuera del PDU. Esta opinión técnica se le emitió de la SEDATU a la CEPUIN. La CEPUIN es del Estado, ¿no? Es del gobierno estatal. Y con la intención de que el gobierno del Estado tome en cuenta la opinión técnica emitida por la SEDATU para defender el camino costero y no permitir que se quite del PDU de Los Cabos. Asimismo, se señalaron reuniones como, por ejemplo, el 6 de marzo del 2025 en la ciudad de La Paz, en donde se reunió el gobernador, la SEDATU, la Semarnat, la Sectur y la Fonatur para resolver el tema del camino costero, en donde además del camino costero, en esa reunión se refirió la importancia de formalizar un registro de accesos a playa en Los Cabos. Fíjate, desde el 6 de marzo del 2025, por órdenes del gobierno federal, ya se estaba instruyendo al gobierno del estado de que se formalizara un registro de accesos a playas en Los Cabos, porque no hay. Asimismo, mencionan que se obtuvieron los acuerdos consistentes en llevar a cabo una mesa interinstitucional para revisar los 132 accesos a playas identificados por el INPLAN de Los Cabos. El INPLAN de Los Cabos tiene identificados 132 accesos, y uno de los acuerdos que se tomó fue revisar estos para poderlos registrar. También se acordó revisar las concesiones y permisos vigentes de la SOFEMAT en el camino costero y en todo el litoral de Los Cabos. Y se acordó establecer un plan de mantenimiento, promover el uso y conservación, su libre acceso público del camino costero. Y aquí en esta parte el gobierno del estado está fallando.
y pueden argumentar que ya no tienen presupuesto, que hasta el próximo año, lo que tú quieras. Pero desde que el gobernador vino a abrir el camino costero, más nada ha dicho el gobierno del estado de cuándo va a empezar a hacer las labores de mantenimiento del camino costero. Es lo que te comento, se aprovechó el boom, nada más. Una estrategia de imagen, una estrategia de centrar la atención hacia el gobierno del estado, nada más. Y quisiera compartir igual porque dentro de todo esto que está pasando en las áreas naturales protegidas y también de lo de los caminos costeros y los accesos a playa, existe mucho conflicto de interés, al menos en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque los grandes, vamos a entrar ya al punto de los interesados en la construcción en las áreas naturales, ¿no? Sí. Grandes desarrolladores, la mayor parte de los desarrolladores o de los interesados en construir, ya sea patrimonio, ya sea comercio, proviene de extranjeros, Estados Unidos, ¿no? Canadá. Entonces todos las personas que se dedican a las construcciones, bienes raíces, ¿no? Hoteleros y todos que provienen de allá, están muy interesados en poder llevar a cabo construcciones a pie de mar, aquí en Los Cabos. Entonces se vuelve ya un interés muy jugoso para el ayuntamiento, sí, porque al final de cuentas de ahí del ayuntamiento tienen que salir permisos, del ayuntamiento tienen que salir autorizaciones, debe de salir también debe de recibir, perdón, los pagos. Sí. Entonces, estos pagos se duplican cuando hay un interés individual. Entonces, ahí ya estamos entrando en el tema de corrupción dentro de las áreas naturales protegidas, dentro del camino costero, dentro de los accesos de pie de playa. Y para mí es muy evidente que si analizamos las decisiones que se están tomando, van encaminadas a beneficiar a los grandes desarrollos en perjuicio del pueblo. Cuando se presentó el dictamen en el que se declaró, Jesús Alberto presentó el dictamen en donde se declaró en desuso el camino costero, una serie de ciudadanos presentaron un recurso de reconsideración en tiempo y en forma ante el secretario general del ayuntamiento, para que este recurso de reconsideración por reglamento interno pudiera ser analizado, discutido y resuelto en la siguiente sesión de cabildo ordinaria en la que se recibiera, después de la que se recibió. No se hizo. Entonces, el recurso de reconsideración en donde se solicitaba no declarar en desuso el camino costero, se presentó el 27 de enero por una serie de ciudadanos, fueron varios ciudadanos los que lo presentaron. Se presentó el 27 de enero. Ahorita, a noviembre del 2025, 10 meses después, las personas que presentaron su recurso de reconsideración no han recibido respuesta. 10 meses después. Hubo una persona que presentó su recurso de reconsideración y que promovió un amparo. Ante este amparo salió una sentencia y en dicha sentencia se encontró, el juez federal encontró que se había violentado el derecho al artículo 17 constitucional que habla del acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque como te había comentado, cuando presentas el recurso de reconsideración, este tiene que ser analizado, discutido y resuelto en la siguiente sesión ordinaria de cabildo. No se hizo.
Como no se hizo, es que se viola el artículo 17 constitucional de acceso a la justicia, en donde se tienen que resolver a la brevedad los recursos. Este particular obtiene la sentencia a su favor y en la sentencia se le ordena a la sindicatura, al secretario general y al ayuntamiento a resolver el recurso de reconsideración, pero no todos, Alex, solamente el recurso de la persona que se amparó. Es decir, que el ayuntamiento continúa ignorando los otros recursos de las demás personas. La síndica, cuando presenta el recurso de reconsideración, no entra al estudio de lo que se plantea y se limita a declarar como improcedente el recurso de reconsideración. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que la persona que promovió el recurso de reconsideración no tiene interés jurídico de promover. Por lo tanto, se debe de declarar improcedente. Este es el dictamen que elaboró la síndica municipal, en donde en lugar de analizar el recurso de reconsideración, deciden ignorarlo. Ni siquiera lo discuten, Alex. Ni siquiera lo leen. Pues simplemente dicen, no tienes interés jurídico para promover, entonces te ignoramos. Esta es la segunda o tercera o cuarta oportunidad que tiene el ayuntamiento de defender al pueblo, de decir el camino costero es nuestro y lo vamos a defender. Y es la tercera o cuarta vez que el ayuntamiento decide no defender los bienes de uso común en beneficio del pueblo. Esta era la perfecta oportunidad del ayuntamiento para ganar una buena imagen ante la población y reconocer, ¿saben qué? Lo hicimos mal, no debimos haberlo declarado en desuso, vamos a ponerlo. Es ahí entonces a donde intervengo ahorita en lo que comentas. Nuevamente, ellos hicieron mal y ahora, como te comentaba, cuando se dan cuenta de que hacen mal, porque ellos, yo creo que bajitan la mano y dijeron, no va a haber problema si lo declaramos en desuso. Claro, más porque ni siquiera leyeron el dictamen de la síndica. No lo está leyeron. La sesión de cabildo pública en Facebook. Entonces, aquí hay un tema muy importante. No estamos teniendo gobernantes preparados y dignos que son aplicadores de la ley. Ese es un punto importante. El otro punto es que al ver que cometieron el error, se están deslindando ahora de cualquier responsiva o se están deslindando de cualquier situación que los pueda continuar involucrando. Entonces, por ello, todo lo que caiga con respecto al camino costero, la respuesta va a ser no nos compete. Es correcto. Pero no, insisto yo, no les compete para defenderlo, pero sí les competía para declararlo en desuso en favor de Punta Gorda, de Vidanta y los desarrollos. Y esto es porque otra situación es, la síndica dice que en el 2018 se hizo una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y que esa reforma o adición o lo que haya sido de la Ley de Procedimientos Administrativos deja en desuso ciertos capítulos contenidos en el reglamento interior del ayuntamiento. En el reglamento interior del ayuntamiento está el título sexto de los recursos del capítulo único que habla de la reconsideración, que es el medio por el cual los ciudadanos pueden interponer un medio para que Cabildo dé marcha atrás, modifique cualquier decisión tomada. Entonces, lo que dice la síndica es, el recurso de reconsideración ya no es válido porque no procede, porque quedó esta Ley de Procedimientos Administrativos en donde los únicos recursos que se contemplan son el recurso de revisión.
Entonces, algo importante que tener en cuenta es que el ayuntamiento está obligado, siempre pensando en lo mejor para el municipio, en entender o encuadrar la situación que corresponda. Este recurso de reconsideración que está en el reglamento interior no se menciona en la ley de procedimiento administrativo del Estado, en su lugar se menciona el recurso de revisión. Entonces el ayuntamiento no puede declarar improcedente el recurso de revisión, no puede declarar improcedente el recurso de reconsideración por decir que no se encuentra en la ley de procedimiento administrativo, porque se entiende que en lugar del recurso de consideración ahora es el de revisión, y no porque el título que se presentó diga reconsideración se tiene que desechar. ¿Me explico? Yo como ciudadano lo presenté con el título reconsideración, yo como autoridad entiendo que aunque tú lo hayas nombrado reconsideración, se corresponde al de revisión. ¿Por qué? Porque en los contenidos que debe de tener un recurso de revisión son los mismos contenidos que tiene un recurso de reconsideración. Dice en el de revisión, nombre recurrente, acto que se recurre y los agravios. En el de reconsideración dice nombre, documentos en los que se funda, los hechos y las pruebas. Tienen el mismo contenido, lo único que cambia es el nombre. Entonces el ayuntamiento no puede declarar improcedente solamente porque el título sea diferente. Así es, José Juan, muy cierto lo que dices, y también es importante profundizar en dónde se les ocurre el hacer improcedente, pues, el uso del camino costero. O sea, ¿cuál era el objetivo o por qué se presentó así? ¿Cuál era lo que buscan? No quieren integrar el camino costero al PDU, y como no quieren integrarlo al PDU, todo lo están negando. No me compete, es improcedente, no me compete, es improcedente. Mira, algo que me está llamando la atención de este ayuntamiento, Alejandro, es que si quieres una respuesta del ayuntamiento, te tienes que amparar. Se le solicitó por escrito, con las 3,000 firmas de los ciudadanos que pedían que el camino costero se quedara. Tuvimos que meter una queja en el Instituto Estatal de Transparencia para que nos pudieran contestar. Se metió un recurso de reconsideración que nunca se resolvió y se tuvo que meter un amparo para que tuvieran que contestar el ayuntamiento. Se metió un escrito sobre el tema de los accesos a playa, no contestó y se tuvo que promover otro amparo para que contestaran. ¿Y así va a ser toda la administración? ¿Así van a ser los 2 años que quedan de esta administración? ¿Quieres una respuesta del ayuntamiento? ¿Te tienes que amparar? Efectivamente. Quisiera comentar también algo que sucedió. Esto porque llega a oídos de las voces que corren dentro del Palacio Municipal de San José del Cabo, que cuando pasó el suceso de que el gobernador viene a liberar el camino costero, lo que surgió dentro de las autoridades municipales fue enojo. Sí, fue mucho enojo. Tanto así que después en un cabildo se habló de cómo es posible que un gobernador venga a hacer ese tipo de acciones injustificadas, a liberar un acceso, y lo catalogaron como, es como si alguien ajeno viniera a tu casa a limpiar. Sí, es como el ejemplo que puso el secretario general del ayuntamiento fue, es como si yo dijera que por tu casa pasaba un camino y ahora te quito tu casa. Está totalmente equivocado. El camino costero siempre estuvo antes que cualquiera. Desde 1984 que se puso la placa, pero el camino costero siempre ha estado. Lo que pasa es que lo que dice el ayuntamiento, y lo han dicho distintas figuras del ayuntamiento, es
En el registro público y en catastro no hay registros del camino costero. A ver, dices que no hay registros del camino costero y que por eso no lo defiendes, pero eso es una incongruencia, porque en el 2017 firmas que recibes un camino pavimentado a cambio de entregar el camino costero. Si el camino costero no existía, ¿por qué tuvieron que hacer ese intercambio? Si el camino costero no se usaba, si no existía, si materialmente no estaba, ¿por qué hacer entonces un intercambio de caminos? Esa misma acta de entrega reconoce en sí la existencia legal y jurídica del camino costero, y la reconoce incluso por los mismos desarrollos, porque son los desarrollos los que firman esa carta de entrega-recepción. Entonces, los mismos desarrollos, al firmar eso, están reconociendo que por sus propiedades pasa el camino costero. Y de hecho, gente que también se sabe bien, que gente que inclusive trabajadora de administración municipal, que apoyó el movimiento de la liberación del camino costero, que estuvo en el momento en donde el gobernador estuvo en el camino costero, liberando el acceso, fue despedida. Sí, pues fíjate, lo que mencionas, el 10 de octubre del 2024, mediante oficio de Implan 307-2024, el director del Implan, entonces Uciel Orlando García Moreno, entregó a Jesús Alvarado un análisis con el soporte documental en donde se recomendó mantener el camino costero. A los días fue despedido. El entonces director del Implan, Uciel Orlando García Moreno, entrega su informe diciendo que el camino costero se tiene que quedar en el PDU 2040 y a los días lo despiden. Y estuvo hasta una operación muy, muy estricta de, a ver, ubiquen quiénes salen las fotos del camino costero, quién sale en los videos del camino costero, quién conocido del ayuntamiento sale para ubicar y de ahí despedir. O sea, fue como se puso una postura como caer en guerra o en conflicto. Sí. Y bueno, vamos a dar un último corte comercial para porque nos desplayamos aquí un poquito, pero ya volvemos. Esto es Acceso Libre y nos vemos en un ratito. Nosotros somos metiches por naturaleza. El paso número 1 para convertirte en un metiche por naturaleza es hacer tu reporte. Identifica una problemática que esté afectando a la naturaleza. Grábala, descríbelo con tu propia voz y dinos qué es lo que está sucediendo. No importa la duración o si lo haces con el teléfono parado o acostado. Lo que queremos es escucharte y ver cuál es la problemática. Segundo paso es subir tu reporte. Tienes dos opciones. Lo puedes hacer de manera anónima o puedes darnos tus datos. El paso número 3 corresponde a nosotros. Nosotros vamos a canalizar tu reporte y se lo vamos a pasar a la autoridad correspondiente para su solución. Y por último, todos los reportes los vamos a subir a la plataforma de los supercívicos. Y esto quiere decir que tu reporte lo vamos a catapultar y vamos a ejercer presión social. Así que ya lo sabes, esos son los 4 pasos para convertirte en un metiche y cuidar lo que más nos importa, nuestra naturaleza. La Sierra de la Laguna provee de agua a 500,000 de habitantes de La Paz hasta San José del Cabo. Es área natural protegida, imprescindible para la vida, para la salud y el equilibrio ecológico, defendida por más de 10 años de la minería tóxica.
hemos evitado que se establezca esa minería responsable que contamina, despoja y depreda. Seguimos en la defensa, porque la sierra, para los políticos y el dueño de la mina, es territorio para negociar escaños y dinero. Y a pesar de lo que diga, en cada lugar que se instala una minera, provoca enfermedad y pobreza, promete enriquecer y en su lugar envenena. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que deja una mina en todos lados. La Sierra de la Laguna, su agua y su naturaleza, defendida por su población, brindará vida por siempre. La sierra es tuya, la sierra es nuestra. La sierra es para las generaciones que vivirán en esta tierra. Solo defendiéndola lograremos que eso suceda. De la tarde, domingo caluroso para estar en la playa. Nos hacen llegar un saludo a la palomilla que trabaja en Balandra. Esa Balandra que después de las 5 solo entras en Panga. Últimas noticias. Reportan una fuga de aguas negras en Playa El Tecolote. Tome sus precauciones. Radio Barrio sintonizando en vivo y a todo calor. 44 grados Celsius en la ciudad de La Paz y los dejamos con esta canción. El que quiero vino en cartón, el que quiero vino en cartón. Ya estamos de regreso, amigos de Radio Tildillo y amigos de Acceso Libre. Ya continuamos con el programa, ya a escasos minutos de finalizar. Y vamos a abrir estos últimos minutos para hacer una intervención ahí con los comentarios que nos dejaron en el en vivo de Facebook. Y para cerrar, que nuestro amigo José Juan nos ayude a cerrar. Claro que sí, Alex. Mira, aquí nos saluda Blanca Pedrín y nos comenta: es importante cuestionar al poder. Se justifican diciendo que ya está en manos de los jueces. Ellos, los desarrolladores, denuncian estar afectados en su patrimonio. Y nos preguntamos los oriundos, los josefinos, los mexicanos, ¿qué acaso esos caminos no eran preexistentes a su arribo a estas tierras? Escrituras todas donde se reconoce el camino costero, declarados por Alberto Alvarado Aramburo, Patrimonio de los Pueblos del Sur. Caminos rurales que fueron construidos con la Federación y el Estado. Notarios, administraciones pasadas, actuales, municipales, están privilegiando el despojo, la ilegalidad. Gracias, amigos, por seguir y ser parte de esta lucha social justa.
También tenemos un comentario ahí de la producción que dice, efectivamente, porque reconocerlo y aceptar permutas o aceptar un recurso económico por parte de los desarrolladores o la construcción de balnearios, si esos caminos existen o no son del pueblo como ellos dicen. ¿Por qué tanto trámite, documentos, proyectos sociales? ¿Están queriendo compensar el despojo? ¿O de qué se trata? Ellos no regalan nada, sino por cada peso que dan nos quitan 9. Por supuesto, esos caminos existen y existen mucho antes que ellos llegaran, mucho antes que ellos adquirieran esa propiedad. Tan existen que están en el PDU. Tanto así que en Google los tiene registrados también. Tan existen que existen escrituras que registran ese camino como referencia, al mencionar que colinda con el predio al camino costero. ¿A quién quieren engañar? Fíjate que para cerrar, Alex, yo quisiera mencionar que para todas aquellas personas que activamente están defendiendo el camino costero, que realmente quieren impedir que estos despojos se sigan promoviendo o realizando, en la sesión de Cabildo del 20 de enero, el presidente municipal, a pregunta expresa que le realizó al regidor Alberto Alvarado, contestó que recomendaba eliminar el camino costero. El hecho de que hiciera esto sin asegurarse de la situación legal del amparo refuerza la posibilidad de responsabilidad administrativa grave por negligencia, falta de cuidado en la toma de decisiones o incluso dolo. ¿Qué trato de decir? Estamos en tiempo, porque no ha pasado el plazo, de presentar la denuncia que corresponda en contra de la comisión que formaba parte Alberto Alvarado, por haber presentado un dictamen en el que se recomendaba declarar en desuso el camino costero. Yo creo que necesitamos acompañar todas las causas sociales de acciones legales para poder empezar a formar precedentes y que la autoridad se la piense 2 veces antes de hacer estos despojos o dar visto bueno a estos despojos. Y de hecho sí, quiero yo concluir con que necesitamos como sociedad a gobernantes dignos que sean seguidores de aplicar la ley tal cual está escrita, porque por algo se hicieron las leyes y se deben de aplicar conforme están escritas, y los gobernantes y voceros dentro de un cabildo, los regidores, deben de ser vigilantes y aplicar la ley tal cual está dicha. Entonces, lo que hizo el regidor, si se aplicara la ley tal cual está dicha, tendría inclusive hasta una responsabilidad que podría llegar a destituir o inhabilitar su cargo. Esto fue Acceso Libre, amigos de Radio Tildillo y de Acceso Libre. Esperen próximamente el próximo programa, que vamos a estar anunciándolo en la semana, que va a ser el próximo domingo. Y bueno, ahí estamos muy al pendiente de todos ustedes y continuar diciendo los casos que son tan necesarios exponer en nuestro municipio. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima transmisión. Esto fue Acceso Libre. Las playas de México ya no son de hoteles o de particulares. El gobierno de México promulgó una ley que determina libre acceso y tránsito para todos. Particulares podían impedir el acceso. El Senado de la República acaba de aprobar una reforma para acabar con esta práctica. Entiendo que esta disposición legal es para que ya no se continúe entregando las playas a particulares. Se metieron 465 votos en pro, 0 en contra y 0 en abstenciones. Pues aprobaron
diputadas y diputados en la Cámara y lo hicieron de manera unánime, una cosa trascendente. Es el acceso libre, gratuito y permanente a las playas y a la zona federal marítimo terrestre en el país, prohibiendo la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a esos lugares. A las playas que se han ido restringiendo para la población, lo que constituye una práctica discriminatoria. Quienes impidan el acceso deberán pagar una multa de entre 260,000 y 1,000,000 de pesos. El dictamen establece que el acceso no podrá ser obstaculizado. Sí, hemos detectado que hay playas que están controlados bajo una caseta. Y los propietarios de terreno frente a costa no le pueden privatizar el acceso a playa. En México hay un orden muy extraño en torno a cómo se dan las cosas, que es esto que decía mar, playa, propiedad privada. Es cierto que desarrollos han cerrado el acceso de playas que la población gozaba de ellas hace años. No hay un inventario como tal oficial o un catálogo oficial de playas. Y es que sí, oigan, las playas de este país, muchas de las playas están cubiertas por hoteles. ¿Y qué creen? Que las playas, toda la costa, toda es pública.